el Carrillo para que pueda empezar. Gracias. Muchas gracias, Ada, por la invitación y a todos los participantes que se han congregado para este webinar, que es la previa a lo que va a ser el día de mañana, en el cual vamos a compartir básicamente los principales aspectos que hay que tener en cuenta en la determinación del impuesto a la renta, en el cierre contable y en el cierre tributario 2022. Así que desde ya mi agradecimiento a GB Escuela de Negocios, a tu persona, a todo el equipo y a los participantes también se han tomado un espacio para poder estar atentos a lo que vamos a compartir el día de hoy. Bueno, yo tengo un material que seguramente vamos a compartir ahora. Ahí te pediría que me den el permiso para poder compartirlo. Y mientras se da esa autorización, pues comentarles que siempre en un cierre contable y tributario, pues priorizar la determinación de los ingresos, los gastos, las formalidades, teniendo en cuenta que en muchos casos, por ejemplo, la forma podría ser como seguramente se aplicó el día de hoy, en algunos medios, ¿no? En el tema de los desmerros de existencias, que es la pérdida en la calidad, digamos, de las existencias, el hecho de que prácticamente nosotros tengamos algunas formalidades que se han previsto en el reglamento, que seguramente al no estar en la ley, pues se podría priorizar la aplicación del principio de legalidad o reserva de ley. Pero hay que tener en cuenta también que en muchos casos, pues el hecho, digamos, que el contribuyente debe observar ciertas formalidades en la deducción de los gastos, pues es algo sustancial, es algo importante, es algo que para nosotros de alguna otra manera tiene que considerarse para evitar alguna contingencia en temas tributarios. Entonces, para mí, si bien pueden haber criterios aislados, eh, es importante tener en cuenta, ¿no? Que los criterios que emite la Suprema, pues si bien es cierto, podrían priorizar lo que vendría a ser para nosotros el hecho sustancial más que el formal. Para evitar contingencias, pues tenemos que tener en cuenta lo que la norma establece, ¿no? Salvo que haya una reforma en el reglamento o una ley, pues hay que tener en cuenta todo lo que la norma nos permite hacer. Bueno, ya tengo la autorización, así que voy a compartir parte del material que vamos a trabajar el día de mañana con mayor detalle. Y qué bueno que en este tiempo pues vamos a hacer una síntesis en este webinar de lo que es el cierre tributario y contable 2022. Vamos a tratar de silenciar por ahí de repente algún micro que se pueda haber activado. Por favor, les pediría que silencien sus micrófonos para poder continuar. Y bueno, vamos a empezar considerando pues los lineamientos que desde la experiencia, desde el análisis normativo y básicamente el aspecto también casuístico, pues yo creo que tenemos que priorizar. El primero, bueno, es un tema que no se toca mucho en los cierres contables y tributarios, pero yo creo que hay que estar alertas de lo que se viene o lo que ya viene pasando en los diversos procedimientos de fiscalización tributaria. Si bien es importante la causalidad, identificar las diferencias temporales permanentes, la aplicación ya de la NIF 15, la NIF 16 y la NIF que son aplicables al momento en el cual se consolida la información contable y financiera, pues yo creo que un elemento que no debemos olvidar es el tema de la fehacienza o acreditación de las operaciones. ¿Y por qué se los digo? Porque cuando presentamos la declaración, yo tuve ocasión de presentarla el día 6, la fecha que se habilitó el formulario para la persona natural. Como ustedes saben, a partir del 6 de marzo ya pueden ustedes presentar su declaración como persona natural por renta del trabajo, renta del capital. Pues nosotros lo que hacemos es ver que en muchos casos ya hay un archivo personalizado. En el caso de la declaración de renta tercera hay que llenar algunos rubros, montos sobre todo, pero no se nos pide adjuntar cierta documentación probatoria. Entonces, el problema se suscita cuando sea la fiscalización, porque en la fiscalización nos van a pedir que sustentemos con documentos aquello que ya hemos determinado con ocasión de la presentación de la declaración jurada. Entonces, yo les pediría que tengan como punto de partida ahora, sobre todo los que no han presentado una declaración, los que ya la presentaron seguramente pueden haber cumplido con lo que les voy a comentar, que es el hecho de que cada casilla que llenen, sobre todo en el tema de las adiciones y deducciones, en el tema de los ingresos, en el tema incluso de las pérdidas,
traten de tener la documentación que respalde fehacientemente las operaciones, ¿no? La documentación probatoria. Y justo comentaba hace poco en un artículo que publiqué hace unos 4 días, ¿no? Que para nosotros pues no hay una norma que diga qué documentación respalda una determinada compra o servicio. Entonces la fehaciencia pues se le está dando un valor, creo yo, mayor al que usualmente debe tener en el tema de los gastos, en el tema de los costos, en el tema del crédito fiscal. Entonces, partamos de eso. Tratemos de tener documentos que respalden las compras, hablemos pues de proformas, cotizaciones, valoraciones, correos electrónicos, incluso historiales de conversación que hayamos tenido con clientes o proveedores, si es que no tenemos contratos, actas societarias, documentos que acrediten, por ejemplo, la variación del precio. Si se ha emitido una nota de crédito, una nota de débito, pues hay que tenerlo. Para el tema de empresas que se dedican a producción, a fabricación de bienes por encargo, por ejemplo, la guía de remisión, remitente, transportista, de ser el caso, y también tener en cuenta que la norma tributaria exige que los documentos que sustenten los gastos, sobre todo los comprobantes de pago, cumplan con la formalidad que se ha previsto, ¿no? Entonces ahí nos remite a un reglamento que, si bien es cierto, prioriza algunas formalidades que tienen que tener los comprobantes de pago, pues es importante observar. Pero eso va de la mano también con este primer elemento que hay que considerar, que es el de tomar en cuenta la mayor documentación probatoria que sustente o que pueda sustentar nuestras operaciones. El segundo punto es un tema que no está de más recordar. Cuando nosotros hemos realizado, digamos, los pagos por operaciones con los proveedores de bienes y servicios, pues nosotros hemos verificado en el 2022 que hubo un cambio normativo respecto al monto mínimo bancarizado. Como ustedes bien saben, hasta el 31 de marzo, justo hace un año, por decirlo de una manera, la norma exigía que la bancarización se tenía que hacer a partir de 3.500 o $1.000, ¿no? Con lo cual, por montos menores no se exigía bancarizar. El tema es que a partir del 1 de abril la norma cambia, bueno, entra en vigencia, ¿no? La modificación que se hizo la norma en febrero, y a partir del 1 de abril se exige pues que las operaciones y los comprobantes de pago que superen los 2.000 soles o $500 tienen que encontrarse debidamente bancarizados. Es decir, tenemos que acreditar el uso de medios de pago para sustentar los gastos, costos, ¿no? Y acá viene algo interesante, ¿no? Porque con ocasión de este punto, y eso lo vamos a ver el día de mañana también, así que esta es una previa lo que va a ser el día de mañana, y es una invitación de paso para que formen parte de la jornada de 3 horas que vamos a tener mañana en cierre contable y tributario también, es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, se preguntó a Sunat, oiga, en 2 informes, les pediría también si aquellos que tienen donde anotarlo anoten, por favor, el 038 y el 039 del 2022, ¿no? En estos informes justamente se hicieron preguntas puntuales respecto a lo que es la bancarización. Y se preguntó a Sunat, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un pago pendiente, ¿no? De una factura que se emitió antes del 1 de abril, pero la diferencia a pagar supera los 2.000 soles, ¿no? Si debe estar o no aplicable esta regla de bancarización, o consideramos pues que la norma aplicable no le exigía bancarizar porque el importe en total no supera los 3.500. Eso concluye que a partir del 1 de abril, todo pago que se haga por importe que supere los 2.000 o los $500 tiene que estar sustentado con medios de pago, ¿no? Eso un poco para hablar de lo que es la aplicación de la norma en el tiempo. Y la segunda, que sí me parece interesante que recuerden, sobre todo si es que no lo han hecho aún, es respecto de que normalmente nosotros, como práctica, y esto lo saben muy bien ustedes que están en el tema, digamos, del día a día con proveedores y clientes, sucede que el proveedor a veces solicita que el pago no se lo hagan a su cuenta, sino en otra cuenta, ¿no? Ya, esto era normal, era usual, porque normalmente uno antes lo que hacía era contar con un contrato de cesión de cuenta. Un contrato de cesión de cuenta bancaria o una autorización para que el depósito se haga en una cuenta distinta. Ahí sí podemos, por favor, silenciar a todos, por favor. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que primero se tenía que acreditar pues, con un contrato, oiga, pero ¿por qué le han depositado una cuenta distinta a la del proveedor si él es el que ha prestado el servicio, el que ha realizado la venta? Y entonces,
con el cambio que se dio a la norma de bancarización, también se hace la pregunta, ¿no? Sunat, oye, ¿qué pasa si yo soy el adquirente y le voy a depositar a una cuenta distinta a la del proveedor? O sea, la comunicación que ya se exige hacer a Sunat antes del pago, o sea, la norma exige, ¿no? Si tú le vas a pagar a una cuenta distinta al del proveedor, tienes que comunicarlo previamente a Sunat. O sea, si tú no comunicas que va a ser el depósito a una cuenta distinta del proveedor de bien o servicio, pues simplemente no se entiende bancarizar la operación. O sea, es como una formalidad adicional. Y le preguntan si esa comunicación la tiene que hacer solamente el proveedor o también la puede hacer el adquirente. Porque el proveedor puede presentar una comunicación vía mesa de parte virtual, mientras que saca Sunat su formulario, o el adquirente. Entonces, como la norma no diferenciaba si era una obligación del proveedor o el adquirente, se entiende que la comunicación de que efectivamente se va a depositar a la cuenta de una persona distinta del proveedor, puede hacerla cualquiera de los dos, ¿no? Entonces tengan en cuenta, si nosotros hemos efectuado pagos en los cuales no cumplimos con comunicar previamente que el depósito era una cuenta distinta a la del proveedor, podemos tener un problema, porque SUNAT en una eventual fiscalización nos va a decir usted no tiene la constancia de haber comunicado previamente al pago, por lo tanto ese gasto no lo puede utilizar, sobre todo al momento en el cual llenemos las adiciones y deducciones. Y la recomendación, porque este es también un curso que vamos a tener de planeamiento tributario, es que en lo posible traten de bancarizar todo. Y eso va con el punto 1, ¿no? Si yo no estoy obligado a bancarizar, pero he bancarizado, ya tengo un medio más de prueba, cuando más adelante SUNAT pues me quiera desconocer la operación porque a su criterio no está sustentada. Entonces tratemos de bancarizar todas las operaciones para así tener en cuenta pues prácticamente lo que se viene. El tercer punto tiene que ver con identificar si se cumplen los supuestos para la deducción de gastos de periodos anteriores. Usted mira, doctor, la norma es clara, los gastos y los ingresos se reconocen de acuerdo al principio del devengado. Y hasta ahí estamos claros. El devengo se aplica tanto para los gastos, para los ingresos, más no para los costos, que en resumen sería el costo computable. Entonces, ¿cómo nosotros cumplimos con lo que vendría a ser esta deducción de gasto de periodos anteriores? ¿No? Perdón. Vamos a pedirle por favor a Orfila Ábalos que silencie su audio. Muchas gracias. El punto 3 básicamente tiene que ver con ello, ¿no? La norma establece una excepción para que yo pueda deducir un gasto, por ejemplo, ahora en el 2022, que se ha suscitado en el 2020-2021. Tal vez algunos dirán, pero bueno, ¿cuál es esa formalidad que se me exige? Bueno, lo primero que tenemos que mostrar es que nosotros no pudimos identificar oportunamente el gasto en el periodo en el cual se produjo. Por ejemplo, ¿no? Es un gasto 2020. Lo usual es que se traspapele la factura o simplemente al momento de terminar el 2020-2021 no sea considerado ese gasto porque bueno, no teníamos el comprobante. Algunos, por ejemplo, no deducen porque no tienen comprobante. Entonces, ¿lo podemos pasar a 2022? Bueno, sí, podemos demostrar de repente que no teníamos conocimiento oportuno de ese gasto, que hubieron cláusulas que se iban a cumplir posteriormente, hubo incumplimientos contractuales, hubo una situación en la cual no se podía medir efectivamente en qué periodo se iba a deducir y lo deducimos 2022. Pero para que sea deducido 2022 un gasto, por ejemplo, 2020, 2019, 2021, la norma exige que el gasto tiene que encontrarse previamente provisionado y pagado hasta la fecha del cierre del ejercicio. Sabemos que el cierre del ejercicio es el 31 de diciembre, entonces hasta esa fecha se tiene que haber cancelado o pagado al proveedor del bien o servicio ese gasto. Si nosotros lo pagamos ahora, por ejemplo, ¿no? Estamos ya 14 de marzo, no va a ser deducible 2022, porque la norma es clara que en el caso de los gastos de ejercicios anteriores, la fecha límite para efectuar el pago es justamente hasta el día 31 de diciembre. Les voy a pedir por favor que silencien sus audios, traten lo posible de estar silenciados para no tener alguna distracción. Entonces, esos serían los dos requisitos. Primero, en la fiscalización que SUNAT me haga acá unos años, SUNAT tendría que mostrar que yo sí tenía conocimiento oportuno de ese gasto y que más bien he querido tener una ventaja en el 2022 disminuyendo mi impuesto a la renta. Pero si no lo acredita, cumplimos el primer requisito. Y el segundo es que se haya pagado hasta el 31 de diciembre de 2022. Si yo un gasto de 2021 lo pago ahora, recién será deducible para el ejercicio 2023. O sea, ahí se prioriza la fecha de cierre del ejercicio y si se paga en un ejercicio